Nos conectamos a la metrópolis en la 92.9 en Santiago. La Clave me escucha. 1:32 minutos. Seguimos en Metrópolis en Radio La Clave. Transmisión conjunta con el CDO, Canal de Deportes Olímpicos, y nuestras redes sociales. Nuestra página web www.radiolaclave.cl y Facebook Radio La Clave, y nuestro canal de YouTube Radio La Clave. Cristian, ¿cuál es el hashtag y la encuesta del día de hoy? Antes de meternos en la segunda final, que fue la final de ayer, la preciosa final de la Eurocopa. Claro que sí, Rodrigo, y que de alguna manera la encuesta y las opciones nos vinculan con este fin de semana deportivo. En nuestra cuenta de Twitter, @Radio La Clave, tenemos colgada la siguiente pregunta y las opciones. ¿Qué fue lo mejor de este fin de semana? Hashtag Metrópolis lo mejor. El triunfo de Novak Djokovic en Wimbledon. El título de Italia sobre Inglaterra. Y el por fin de Lionel Messi levantando una copa por la selección de Argentina. ¿Quién va ganando, oiga? Fíjate que hay una amplia diferencia. El por fin de Messi hasta ahora suma 55% de las votaciones. Un 32% estima que el título de Italia el día de ayer, y solamente un 13% se inclina por el triunfo de Novak Djokovic. Rápidamente, Jaime Pérez nos dice todas las anteriores. Hashtag Metrópolis lo mejor. Claudio dice aquí, nos mete en un tema local. El fin del programa, bienvenidos. Daniel Aichele dice el buen partido de Paul, el jugador de la selección de Argentina. Faltó el triunfo de Boric, dice aquí el amigo ICC Parra. Seguro que en Argentina celebraron el triunfo de Chile. No tenemos nada que celebrar a Messi. El de Boric por el debate de anoche. El debate de anoche organizado por Anatel, ¿no? Dice tema que vamos a tocar más adelante y vamos a profundizar. Dice aquí el amigo Ed Comendadore, dice, en vez de decir el por fin de Messi, dice él, comentario descalificador, no me parece, ¿no? ¿No sería mejor decir el título de Argentina como lo hicieron con Italia? Periodismo barato, nos dice el amigo. Bueno, qué tan grave, amigo termocéfalo. Y Cristian Varas dice... Agradece que tengo el teléfono lejos, si no estáis bloqueado el tiro por hueón. Exactamente. ¿Quién es ese? Lo dijo el presidente. Sí, espérate, voy a ir a buscarlo. Feñardo. ¿Cómo se llama? Ya, Felipe. ¿Cómo se llama? Calma, Felipe. Por favor. Mientras lo busca, Feñardo dice, por fin el título para Messi. En otras copas, Messi recibió premios de consuelo. En esta oportunidad, Messi y Argentina han sido los justos ganadores. Salud, es impresionante la genética muscular, dice Claudio 1974 de Messi. ¿Cuántas lesiones tiene? Ínfimas a los que tienen nuestros cracks. Saludos a Jorge Hernández desde la cuarta región, nos saluda también. El amigo se llama Cristian es Ed Comendadore. No sabe cusete. @Ed Comendadore. Ya, dale. Metámonos un poquito en lo que fue. Es anónimo, no ni pescar. Metámonos un poquito en lo que fue la. Yo lo encontré bloqueado. La final de ayer de la Eurocopa. Una final que se jugó en Wembley con estadio lleno. Yo ojalá me equivoque, no quiero saber qué va a pasar en 10 días más con los contagios del coronavirus, porque en Wembley y en Wimbledon estaban todos los estadios llenos y sin mascarilla, cosa que me preocupa, pero bueno, ese es un tema sanitario. Es que suena como que fuera un problema del deporte, en todas partes. Todos los restaurantes, en Inglaterra, porque por la decisión que tomó Boris Johnson, por lo que anunció Boris Johnson. La decisión de sacarse las mascarillas. Entonces, yo todavía quizás estoy en el otro lado del mundo, un poquito más atrasado, tengo ciertos temores y me llamó la atención. De hecho, la OMS hoy día lanzó una advertencia justamente respecto de eso, así que lo que usted dice, Rodrigo, se acerca a lo que dicen los expertos de la Organización Mundial de la Salud, para darle el crédito, amigo. 3 horas antes del partido, 4 horas antes del partido, estaba la cagada fuera del estadio, estaba la grande, vuelven los hooligans, lo que nosotros creíamos que estaban medio extintos, no estaban los hooligans nuevamente generando mucho desorden. Invasión del hasta que parte el partido, un partido que ya un poco hizo la introducción Felipe, que al minuto 2 hace el gol Inglaterra, un golazo que curiosamente pillan al segundo palo a la defensa italiana. Sí, no. Un muy buen gol. Y de ahí en más el partido se torna... Ahí empezó el catenacho inglés. Ahí el partido más se torna a favor de Italia, un Mancini que no se desesperó, y eso yo creo que para mí, esta final siempre la ganan los jugadores están en la cancha, pero hubo un entrenador que estuvo lúcido y un entrenador que estuvo muy, muy poco claro en las definiciones
tácticas que tomó para administrar su equipo y los cambios que hizo. La verdad que me parece... Lo del final, porque déjame adelantar un poco. No solamente mete a Henderson que viene volviendo, pero que lo saque pero no jugó bien Henderson y no había jugado bien Henderson. No era lo que necesitaba. A mí lo que me sorprendió fue la poca capacidad de reacción, porque estaba de cajón que si seguía desarrollándose hacia el partido, que de los 10 minutos, el primer tiempo en adelante... Fue un dominio, tuvo 70% de control de la pelota Italia. Yo sé que la posesión, y siempre lo hemos conversado, que la posesión pero en este caso... Pero es una fotografía. En este caso sí fue una fotografía. Entonces tú te dabas cuenta que estaba siendo tan superado Inglaterra, estaba jugando todo en su terreno, insisto, Sterling y Kane en su sector, ni siquiera en la otra mitad de la cancha. Defendiendo más que aportando en ofensiva. Y uno decía, ya... No llegó mucho Italia el primer tiempo. Pero el segundo empezó a llegar. Claro, y no solucionó nada. Y tú decías, es que por eso va a llegar el empate. Y llegó el empate. Y espérate. Y después del empate, en lo que quedó los 90 minutos, tú decías, está groggy Inglaterra. O sea, pudo perder el partido perfectamente en tiempo normal. En el alargue, cuando entra Grealish, se genera un segundo aire, tarde, y eso demuestra que Inglaterra podría haber hecho algo mucho mejor. A eso antes. A eso porque, porque después del gol inicial se notó demasiado que se entregó demasiado mucho. Inglaterra. Tú veías a los hinchas ingleses con cara como desesperados. ¿Qué estamos haciendo? Nos van a empatar, hasta que les empataron. El virus latinoamericano está en todas partes. El virus ¿La cara de los hinchas? No. De echarse para atrás. De echarse para atrás después de meter un... Sí. Pero eso no es latinoamericano, Fernando. Eso es el fútbol de muchos países. Sí, pero bueno... yo creo que es el fútbol... De acuerdo. Desgraciadamente aquí sigue utilizándose es el fútbol de una escuela que de hecho parte en Italia, pero no es, o en Uruguay. Pero fue raro, Rodrigo, que al final decidiera echarse para atrás. No sé si el entrenador o los mismos jugadores dijeron, hicimos el gol temprano, porque no vimos esa cara de Inglaterra en la Copa. Una cosa es lo que pasa en la cancha, que definen quizás los jugadores, y otra cosa es la instrucción y los cambios que puede hacer y las herramientas que tiene un entrenador para dar vuelta a eso. Porque si el entrenador que está afuera se da cuenta de eso, hace cambios, hace giros. Y no lo hizo. Metió a Saka, que yo creo que Saka es un jugador que jugó bastante en la Copa y nunca jugó bien. Me llamó la atención a mí la elección de los cambios en general. Saka y Henderson, que fueron los dos jugadores que entraron y no jugaron bien. ¿No? Entonces, a ver, Inglaterra tuvo una Copa... Qué raro que meta a Saka. Claro, en vez de sacar a Saka. Cayó. Pero en general Inglaterra fue mejorando, fue creciendo. La pareja central de Stones con Maguire es una pareja central que te da mucha tranquilidad. Lo mismo con Walker y Shaw. Tiene una defensa y tiene dos volantes centrales que yo creo que el bloque defensivo de Inglaterra, Felipe, funciona muy bien. Pero me sorprendió, ponte tú, porque Inglaterra no había jugado a largues y se veía peor físicamente que Italia, que sí había jugado a largues. Porque Inglaterra corrió atrás de la pelota, Italia tenía la pelota, y cuando tú corres atrás de la pelota te cansa mucho más que con la pelota. Eso es una cosa archiconocida. Y cuando tú tienes 70% contra 30%, el desgaste de Rice y de Phillips se llama... Sí, Rice y Phillips. Mount ni apareció allí. Mount no apareció. Es verdad. Entonces, bueno, yo creo que, insisto, así como Mancini estuvo muy claro en los cambios que hizo, tuvo que sacar a Chiesa por lesión, lamentablemente para Italia, que es un jugador que realmente, qué manera de ser determinado para... Y simple. Tú decís, porque de repente... Es que lo simple es lo más difícil en el fútbol. Por eso, de repente entraba al área y había 5 y tú decías, si esto hubiera sido en Chile, era toque para atrás. Darte la vuelta. Esta entrada veía mínimo espacio y tú 3-4 veces a punto de hacer goles, así como lo había hecho en las etapas previas. Ojo que, quiero insistir sobre algo, Italia, Inglaterra no le habría pasado porque había perdido algunos partidos, pero Italia fue campeón invicto en 17 partidos para poder ganar esta Eurocopa. 17 partidos. Para que veas esa diferencia que conversábamos el viernes que hay entre la Eurocopa y la Copa América. Son 10 partidos la etapa clasificatoria, previa, ya dentro de la Eurocopa, pero previa al inicio de la fase de grupo, y los ganó los 10, después ganó los 3 de la fase de grupo, ganó en octavo, ganó en cuarto, ganó en semifinal y ganó en la final. 17 partidos al hilo para ser campeón en Italia, los ganó todos. Algunos por penales, dos. A ver, no solamente Italia, yo creo que yo hablaría de Mancini Italia, porque aquí hay siempre detrás de cada proyecto, Felipe, hay un
una cabeza, una materia gris que es muy importante. Mancini fue campeón en el Manchester City, fue el primer campeón después de muchos años en el Manchester City. Ahí demostró sus credenciales. A los que tienen buena memoria, Mancini fue muy comentado en algún momento durante una semana en el mundo cuando era entrenador del City por una jugada justamente de otro italiano, de Balotelli, cuando Balotelli en un partido amistoso en Estados Unidos entra y estaba atacando el City y Balotelli entra solo frente al arquero y pasea una choreza, se da vuelta y le pega de taco. Sí. No sé si se acuerdan. Sí, pero Le absolutamente. pega de taco y Mancini se paró y dijo... Un partido Balotelli- amistoso. un partido... Balotelli para afuera. Afuera. Lo sacó al tiro. Sí. Por hacerse... Por tomar poco en serio... Es la seriedad con el que fútbol. enfrenta el fútbol Mancini. Sí, es verdad. Eso es un problema que a veces pasa, que alguien toma esta idea de que te voy a humillar públicamente para quedar como el tipo que, no sé... Está por encima de... Claro, está encima de todo, se paseó al resto. Y esas cosas, son pocos los que las cuidan o las vigilan. No, y además se perdió el gol Balotelli. Ajá, Además Lo le hizo perdió, un daño sí, al equipo. lo perdió. Si lo hubiera hecho, no Pero sé qué bueno, habría hecho entonces Mancini, un poco para volver al tema que estaba tratando de desarrollar, que es Italia, es Bonucci, es Chiellini, es todo el Donnarumma, que fue elegido increíblemente, es me Jorginho. sorprendió. Fue elegido el mejor jugador. Sí. No el mejor jugador del partido, el mejor jugador de la Copa Europa. Es Jorginho, es Chiesa, pero detrás de todo eso, detrás de esta renovación, porque uno dice, claro, el promedio de edad de Italia no es tan bajo, pero claro, porque tiene un central de 34 y un central de 36. Eso le sube mucho la edad. El resto, de verdad, Bonucci y Chiellini. el resto, de verdad, es una generación de recambio, es una generación nueva. Son Yo equipos... te di el otro día el número. Desde que llegó Mancini, que aparte sumó en línea 34 partidos seguidos sin perder, que es récord en la historia de Italia. Desde que llegó Mancini probó 68 jugadores, 36 de los cuales debutaron en la selección. Bueno, y cuando tú ves los equipos que juegan muchos jugadores, no son de los equipos más grandes, porque los equipos más grandes, la Juve, el Inter, el Milan, tienen muchos jugadores extranjeros, entonces te encuentras con jugadores del Sassuolo, del Atalanta, aunque tú me digas que el Atalanta está jugando bien, ya está Inter, bien. Varela, no, claro. no entremos en el detalle, pero finalmente son jugadores que no juegan en los mejores equipos, pero la estructura de equipo de Italia, y Mancini le ha agregado una segunda y una tercera derivada, que es porque la cultura del jugador italiano es defenderse bien, más que defenderse bien, saber defender. Saber defender culturalmente, emocionalmente, se defienden muy bien. Pero le ha agregado variantes ofensivas y con el ADN del jugador italiano, como Chiesa, por ejemplo, que yo hago una analogía con lo que hacía Inzaghi, que tiene dos jugadas de gol y son las dos jugadas casi gol. Claro. Y cada uno va buscando su perfil, va buscando qué le acomoda más, y me parece que en ese sentido Mancini se corona, se titula de un entrenador que está a otro nivel, a la altura de los grandes entrenadores que ha tenido el fútbol Un italiano. cuerpo técnico, además, Sí. con mucha historia en el fútbol italiano, porque está Gianluca Vialli, está De Rossi, están varios jugadores que pasaron por ahí con una gran historia en la selección Está como italiana. central, el que era... Y tiene uno por línea, De Rossi, que es volante, Vialli, que es delantero, y ¿cómo se llama el otro? Y que fue entrenador, acuérdate. Claro, y el otro que era jugador y entrenador, ¿te acuerdas que fue parte como jugador y entrenador? Sí, El otro central, Oriali que era defensor. Entonces tiene, aunque tú me dices, no, que tiene que... Sí, tiene como... Vialli fue uno de los que pateó penales en la definición con Brasil en el 94. Y tienen esas cosas que son como entrenadores por líneas de Y trabajo. no demasiado, para serte franco, Oriali no era tan... No, Oriali no, pues Oriali no era gran jugador. No, no era gran pero jugador. Vialli y De Rossi sí, pues. Sí. Los dos fueron en algún momento hasta capitanes de la selección. Entonces, justo ganador, lindo espectáculo el de Italia. Siguieron construyendo, siguieron trabajando y terminan ganando por la definición a Bueno, lo que penales. pasa es que además para Italia, bueno, alguien hacía ayer la comparación de si nosotros hicimos lo mismo, ¿no? Es súper difícil comparar siempre a Chile con cualquier país del primer mundo europeo, pero se pueden decir ciertas cosas. Para Italia, el masazo, la depresión, el golpazo que fue quedar eliminado del Mundial de Rusia, primera vez que Italia queda fuera de un Mundial, fue tan rudo que efectivamente vino una preocupación generalizada con... Lo digo ¿por qué? Lo digo porque... Pero la crisis lo hizo tomar decisiones. y eso es lo importante. Lo digo porque hoy mismo leía en la mañana en los diarios que la NFP, por ejemplo, lejos de corregir,
lo que ha sido un drama que ya lo vamos a vivir más adelante. No hay ninguna posibilidad que lo que hemos vivido en Chile en los últimos años no sea un drama. Mejore. No sea un drama. No han competido durante 2 años el fútbol joven. ninguna de las divisiones del fútbol joven. No han jugado un solo partido, ni interno ni internacional. Ni tampoco entrenan. No han entrenado técnico, durante 2 años. Lo que va hay- a pasar con esas generaciones de aquí en adelante, de aquí a 5 a 10 años, va a tener un bache. solo puede ser una debacle. O sea, no existe ese milagro en el deporte. Tienen No una- entrenaron durante... Entonces, espérate. Y hoy día, la definición de la NFP, lo leí hoy día en el diario, Sí. es que se va a mantener esto. Claro. No solo dejó que los clubes echaran para ahorrar plata a todos los cuerpos técnicos, o gran parte de los cuerpos técnicos de las divisiones inferiores de todos los clubes, sino que no hizo nada para corregirlo. Y hoy día, en vez de, ya cuando se abre un poquito el sol, van a volver el público a los estadios, tiquitín, tacatán, volvieron los torneos, no solo no ha hecho nada para corregirlo, sino que decidió no hacer nada. Definió que no va a volver el fútbol joven. Hay una sola Lo explicación. encuentro de loco. Hay una sola explicación. Pero ojo con respaldo de los clubes, el consejo es el que dice, Por eso, no tenemos... claro. Hay una explicación que es sanitaria. Cuando tú estás en cuarentena, que ha sido un gran parte del año, los jóvenes no pueden pasar entre comunas, no se pueden desplazar. Y como son fútbol amateur, no hay permisos colectivos. No, sí. Hay una Ese definición. es el atenuante y la razón, Sí, pero, claro, pero podría plan ser. no ha habido ninguno. No, Claro, por o último, sea, y no, preocupación propuesta. menos. no ha habido ninguna. Preocupación menos. Claro, no había una disposición para tratar, oye, sabéis que forcémonos. Claro. Por ejemplo, en Calama, que los jugadores están en la misma comuna, o sea, en la región metropolitana puedes tener un problema, pero en general los clubes de provincia no deberían tener ningún problema porque es una comuna casi por provincia. Todos los colegios del sector alto de Santiago, donde hay varios clubes que podrían estar entrenando, volvieron... pero los jugadores no son de la comuna. Ese es el problema, Felipe. Tú no puedes tener. Para trasladarte y cruzar de una Instala comuna a un otra. gimnasio en otra comuna, no sé, haz Ah, algo. bueno, claro. está bien. Ah, Pero el argumento siempre sigue siendo el mismo. O sea, el los dirigentes- déficit económico. No, que no porque- tenemos plata. no, los yo dirigentes conozco, actuales, no tenemos plata. los dirigentes actuales se van a ir. En 10 Sí. años más esto va a ser la gran cagada histórica del fútbol chileno. Sí. O sea, no hay cómo competir si estuvieron 2 años parados. ¿Por qué? Porque ojo que la realidad del otro país no ha sido muy distinta por la pandemia. No, pero hay sí, pero. ningún país que haya hecho lo Sí, que hizo Chile. pero Ninguno. En Sudamérica. la administración de la pandemia en cada país ha sido distinto. Yo te estoy contando lo que sé de una persona que trabaja y que se rompe la cabeza cada vez que hay cuarentena porque no puede entrenar. Porque la decisión sanitaria te supera. Ya, pero eso está bien. Pero- Está bien por último romperte la cabeza en eso, pero argumentar de que no puede volver el fútbol joven por un tema de que los clubes no tienen plata, que están quebrados, que no han generado. Es verdad que la- son cosas es distintas verdad que que la están- orden... ¿Cómo cosas distintas, Rodrigo? Sí, el argumento de los clubes es que no tenemos plata. Una cosa el club y otra cosa la NFP. Por eso te digo, o sea, Eso- la NFP no puede obligar a los clubes a que tengan... No, sí, lo que digo yo es que efectivamente por la pandemia no se podía, que efectivamente, como dice Cristiana, los clubes Les conviene. uno se rompe la Conviene, cabeza, claro. a otros les dio más o menos lo mismo, es más, lo vieron como un beneficio para Exacto. poder echar a los cuerpos técnicos, no sé qué, pero lo que te digo es que no ha habido ningún empeño, llamémoslo así, no. por tratar de ni siquiera de conversar con la autoridad para decir, ¿sabe qué? Nos va a pasar esto. O sea, los de las divisiones inferiores tienen que volver a entrenar porque si no, cuando vuelvan, van a ser el hazmerreír de los torneos sudamericanos. No va a tener músculo. Porque mire lo que pasa con los otros países. Porque, te insisto, esa es la comparación que hay que hacer. Los equipos jóvenes y las divisiones inferiores de los equipos argentinos, brasileños, colombianos, uruguayos, siguieron trabajando. Ahora, tenemos que anotarlo nosotros, que estamos en los medios, cuando en 3 años más digamos, ¿sabéis qué? Pero acordémonos que hubo 2 años que no entrenaron. Va a haber que anotarlo, porque también va a ser parte del análisis en 2 y 3 años más, y Sí, 4 años más, la exigencia. Pero desde mi debe perspectiva, ser al menos, distinta. no anotarlo para que sea un atenuante. Sí, pues. Anotarlo para pegarle el está bien, mazazo en la pero- cabeza a los pero- que propiciaron eso. Está bien, pero va a ser un atenuante porque va a tener 2 años menos de trabajo. O sea, no se olvida eso. Eso no se puede olvidar. Yo tengo la impresión de que en esto, como en todas las otras materias que tienen que ver con la pandemia, debiera haber un estándar, que vengo diciendo esa palabra hace harto rato aquí, un estándar para poder fijar que se hacen determinadas cosas. Y ese estándar debiera ser sanitario, y ese estándar debiera tener concebido que en el caso de los deportes, y hay algunos deportes que son mucho menos potencialmente contagiantes que otros, digamos, tú perfectamente podrías tratarlos con protocolos distintos, diferenciados. Pero para eso, primero que nada, tienes que pescar el deporte.
El deporte tiene que ser parte interesante. Claro, en tiene tu- que en haber tu algo de política. interés para el país en el ámbito deportivo. Perdón, el país tiene que tener, en el deporte de los ciudadanos, tiene que tener algún grado de valor, darle valor a eso. Y la verdad es que Desde luego. estamos con cosas. güey. O sea, sin ese escenario es imposible. No, si la única comparación que quería hacer yo es que cuando Italia quedó eliminada del Mundial 2018, antes que empezara la pandemia, desde luego, Tomo decisiones. se tomaron muchas decisiones, se hicieron muchos planes y hoy día estamos viendo las consecuencias. Cuando Chile quedó eliminado del Mundial 2018 y después vino el estallido social y después vino la pandemia, la única cosa que se le ocurrió a los dirigentes chilenos fue cómo ahorramos plata. Despedir, claro. Cómo ahorramos plata. Nada Felipe, más. Italia salió campeón, Italia trabajó, merecido. Volvamos un poco a lo extradeportivo que a mí me tiene realmente muy preocupado, Pero hagámoslo dolido. después de la pausa, porque ya la pausa viene encima ya. Sí, no, pero quedan 8 minutitos. Muy dolido, primero, con el tema del racismo. El tema del racismo, ayer Southgate, equivocado, no equivocado, decide él determinar quiénes patear los penales. Él hace cambios en el minuto 118, casi de 119, mete a Rashford y a Tomando Sancho. Sancho, tomando un riesgo fenomenal. Yo quiero insistir en eso que decía al principio. No solo porque, como decían algunos, si bien es muy frío, puede que no te vayan en los penales, que en realidad, en ese sentido, yo tiendo a pensar que, claro, si Rashford en vez de pegarle al palo a la pelota entra, nadie estaría diciendo nada. Pero sí me pasa que cuando quedan 3 minutos, cuando el rival te está atacando, no puedes como técnico de primer nivel correr el riesgo de cambiar las marcas, por ejemplo. Yo creo, claro, o sea, eso ya es una responsabilidad total. Y yo sí creo que es mucho más probable que un jugador que está en la cancha patee un penal mejor que un jugador que viene entrando fresco, con la presión, Muy probablemente. con la presión gigante. Que Porque además entró solo para eso. claro, o sea, la presión de Sancho y de Rashford, que entraron a patear el penal, o sea, somos los salvadores. Lo habíamos visto antes en otra historia que todos se acordarán de arqueros buenos para atajar penales que entraron Bernedo. para cuando venía la tanda. No, Miguel Ramírez, ¿te acordás en la Marcelo. definición con Morón? Marcelo Ramírez, en la definición cuando sale Morón con... Claro, lo que pasa, Felipe, con, que el arquero con- en China, en Japón. En con los brasileños, con lo que pasa- Cruzeiro. con Cruzeiro. Lo que pasa, Felipe, que el arquero Es otra cosa. el arquero tiene menos que perder. O sea, si tú lográis, eres el salvador. Si no atajaste, listo, no atajaste. nomás. Era claro. O sea, en general el que pierde es el que patea. Entonces la presión de Sancho y de Rashford era infinita. Yo siempre creo que un jugador que tiene que está en la cancha está mucho más a tono de un jugador que no está en la cancha. Con lo que está pasando en ese Con momento. lo que está pasando. Sin duda. Y- Quiero volver Se a te queda explicar- Sacá también, que No, son... sí, pero Sacá había entrado, Sacá estaba en la cancha y Sí. entonces no lo saco de esa Claro, ecuación. claro. Saca. Saca. Lo saco. Tenés Pero razón. saco, lo pongo. Quiero solo especificar lo de lo que decía para que se entienda súper bien, lo de los cambios. Me fijé específicamente porque me llamó demasiado la atención. Es muy anormal lo que hizo Southgate, de meter 3 jugadores cuando quedan 2-3 minutos para patear los penales. En ese transcurso de tiempo hubo 3 córner para Italia. Estaba esperando. Si yo soy Rashford, entro a la cancha, digo, profe, ¿a quién tengo que marcar yo? Con un equipo además tácticamente tan perfecto como el italiano, ofensiva y defensivamente. ¿A tengo que marcar yo? que te había hecho el gol de una pelota que tenía. Imagínate, te digo, Nintendo, puta, es que saqué ¿a quién saqué? Ya, marca tú a Bonucci. a Chiellini. Claro. O sea, el riesgo de eso, cuando tú venís frío, es terrible. O sea, no había visto nunca un entrenador tomar tan equivocadamente un riesgo como ese. Y además que saca a Henderson, que Henderson no jugó bien. Yo lo había puesto, pero- que había entrado recién. Claro, sí. ¿no? entró y y más salió. allá de eso, Henderson era el segundo pateador de penales en el Liverpool. No es que haya sido Gómez. O sea, es el segundo pateador de verdad. O sea, entonces no es que haya sacado un gallo que no patea penales y mete un gallo que entra frío con una presión gigantesca, te repito. Enorme, además y que que además, tocado jóvenes, y el caso de el Rashford, mayor error ahí, y de alguna manera lo estamos todos diciendo, el mayor error ahí es que tú, de una forma demasiado prematura, supusiste que ibas a penales. no, si esto fue en el minuto 119, pues Fernando. No, al final. antes de Sí, los otros cambios. Entonces, ya, ok. entonces, y Rashford Está más hablando encima. de los primeros y cambios. Y pone a Rashford que más encima le había pateado un penal en la Champions League este año a Donnarumma. 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 Entonces, ¿qué hace Rashford? Cambia. Lo cambia. Cambia. Lo mismo que hizo Jorginho, lo cambió. Entonces te genera, o sea, esto con el diario El Lunes, pero a mí me parece a mí, Felipe, que lo que termina haciendo Southgate es decir, ¿sabes qué? Este partido por penales lo quiero ganar yo.
yo voy a definir quién patea, yo voy a ser el capo que voy a meter los cambios. Sí. Y cuando el entrenador trata de tener un rol más allá, porque el entrenador no está en la cancha, el entrenador está afuera, el entrenador tiene que tomar decisiones, pero esa decisión tan trascendental, yo creo que no dimensionó lo que estaba generando los jugadores. Ya, pero tú habías tocado el tema básicamente por lo que generó esto, porque los 3 jugadores ingleses que se perdieron en los penales claro, son de raza negra. eran los 3 de raza negra. Y que se Hubo tiraron una contra reacción. Bueno, Claro. Y una reacción racista muy brutal. violenta. Rashford, muy brutal. Rashford, que es una persona que tiene él ha trabajado mucho con la gente de raza negra, la gente y tiene un mural en una parte de Londres. Bueno, el mural rayado, salió a hablar Southgate, salió a hablar Boris Johnson, todo el mundo. Williams habló hoy día también. Y en el fondo, porque, ojo, el momento que está viviendo Gran Bretaña, Inglaterra particularmente ahora, es el momento del Brexit. Entonces no es un momento común y corriente, es un momento que está siendo muy, muy, muy cuestionado, un momento muy álgido para todo el tema. O sea, el Brexit, parte fundamental es la migración. Entonces hay un tema que realmente duele, preocupa. ¿Y qué es lo que significa eso, la migración vinculada al Brexit, para quien no entiende? No, pues finalmente lo que quieren la gente, los británicos, es que que sea más difícil migrar. Exacto. Claro, exacto. O sea, no queremos más gente de raza negra, no queremos más indio, no queremos más de ninguna parte, más sudamericano, no queremos nada. O sea, queremos ser nosotros los que somos de aquí, los de la isla, y finalmente eso ya cambió hace rato. Entonces, con mucha preocupación sale a hablar Boris Johnson, con mucha preocupación sale Southgate asumiendo él la responsabilidad. Pero y Grealish y a Sterling también, que le salpicó la cuestión, porque Grealish no remató, se le tiraron contra él, dijo yo estaba dispuesto, no es decisión mía, fue el técnico. Lo mismo Sterling. Fue un exjugador que salió criticando a Grealish y a Sterling porque lo patearon ellos, y ahí sale sacado Southgate diciendo que él definió. No, fue el que decidí, claro. Roy Keane, que es un histórico de la selección inglesa, que bueno, se presta para todo eso, pero más allá de las cosas de la cancha, que esas cosas van a pasar muchas veces y nosotros podemos criticar infinitamente a Southgate que se equivocó, pero el tema del racismo es un tema que no se puede permitir, y te insisto, en un momento muy complicado de Gran Bretaña. Hubo 3 cosas ayer como para preocuparse y para entristecerse en el fondo. Una para preocuparse básicamente que la total falta de, no solo en el nivel del deporte y del fútbol y del tenis en la mañana, sino en general de la sociedad británica. Ojalá que les vaya bien con esto, que fue la decisión de pasar de 1 a 10 con el tema de las mascarillas. Nadie usa mascarilla, aglomeraciones brutales en el metro, en el estadio, en los restaurantes, en todas partes, de gente sin mascarilla. Ojalá que esto no tenga una repercusión extremadamente grande. Felipe, la 2 y la 3 la dejamos a vuelta a la pausa, nos despedimos la gente del CEO que nos acompaña acompaña toda la primera hora siempre del CEO Canal de Deportes Olímpicos. Vamos y volvemos en Metrópolis en Radio La Clave. Estás escuchando Metrópolis. Volvemos luego de una pausa. 92.9. La Clave me escucha. ¿Sabías que en